El Panteón es un templo romano erigido en la ciudad de Roma, dedicado a todos los dioses. Su nombre proviene de los vocablos griegos pan, todo, y theon, Dios. El templo inicial fue promovido por el cónsul Marco Agripa en el año 27 a.C., pero la mayor importancia del edificio radica en la construcción de la gran rotonda del siglo II después de Cristo, acometida en época del emperador Adriano entre los años 118 y 126, quizá por el arquitecto Apolodoro de Damasco. El Panteón es una de las obras maestras de la historia de la arquitectura, el edificio mejor conservado de la antigua Roma y un ejemplo arquetípico de armonía e inteligencia constructiva. Al tratarse de un templo, tiene una función religiosa, pero como es habitual en Roma, aúna la finalidad religiosa con la intencionalidad política. Su magnificencia es testimonio del poder y de la gloria de Roma. El edificio estaba concebido para unir al hombre con los dioses, pero sobre todo con el emperador, proclamado Dios a los ojos del pueblo. Las proporciones y estructura del Panteón son representativas de esta concepción religiosa romana, la morada de los dioses, la centralización de la gran variedad de cultos en la Roma de la época. Una arquitectura de síntesis entre el cielo y la tierra. Como arriba es abajo, como abajo es arriba. Del templo inicial, casi destruido por completo tras un incendio que motivó la construcción de la rotonda, queda el pórtico con la inscripción Marcus Agrippa, Lucifilius, Consul Tertium Fecit, es decir, Marco Agripa, hijo de Lucio, en su tercer consulado lo edificó. El pórtico, de clara influencia griega, estrictamente simétrico, es octástilo y arquitrabado. Tiene 3 naves, la central más ancha que las laterales. Sobre las monumentales columnas de granito egipcio de 18 metros de altura y de capitel corintio, reposa el entablamento con la inscripción de Agripa y sobre él un frontón triangular actualmente sin decoración. Entre el pórtico columnado persistente de Agripa, que funciona a modo de pronaos, y la gran cela circular, hay un cuerpo intermedio con 2 grandes machones que flanquean el paso a la rotonda y en los que se abren sendas escaleras de acceso a la parte superior de la cúpula. La cela es una enorme sala diáfana de planta circular que en elevación da lugar a un cilindro, cubierta con una cúpula semiesférica. El modelo de espacio circular cubierto por una bóveda ya había sido empleado por los romanos en las termas, sobre superficies mucho más reducidas, pero era una novedad para un templo. El círculo de la planta tiene un diámetro de 43 metros y 40 centímetros, exactamente la misma medida que hay entre el suelo y el óculo de la cúpula. En alzado, en la parte baja, alternan machones macizos con pantallas de dobles columnas corintias, respetando las singularidades de la puerta de acceso y del ábside. En los machones se abren nichos rematados con frontones,
triangulares los que flanquean tanto la puerta como el ábside, y curvos los 4 restantes. Los machones y las pantallas columnarias se perfilan mediante pilastras corintias. En la parte superior, la alternancia se manifiesta entre recuadros y nichos coronados por frontones triangulares, estando estos últimos dispuestos sobre el centro de los machones y sobre el intercolumnio de las pantallas inferiores. El muro cilíndrico tiene un grosor de 6 metros y nichos intercalados. Este espesor es necesario para soportar el enorme peso de la cúpula semiesférica, aligerada con casetones cuadrangulares dispuestos radialmente en regresión en 5 círculos concéntricos y rematada con un gran óculo cenital abierto de casi 9 metros de diámetro que permite la ventilación y la iluminación del interior. Para aliviar el peso, la cúpula arranca no en la parte superior, sino en el medio del cilindro, por lo que éste actúa como contrarresto del gran empuje que ejerce la cubierta. Para reducir el peso que tienen que soportar los elementos sustentantes, la gran cúpula está construida con ladrillo y piedra volcánica y se aligera con arcos de descarga que trasladan los empujes más onerosos a los puntos de mayor grosor y resistencia del edificio. El interior del Panteón, decorado con mármoles de diferentes tonalidades, ofrece una sensación de diafanidad, armonía y grandiosidad. El edificio es un ejemplo de los principios de simetría y de una concepción axial del espacio tanto en vertical como en horizontal. Si trazáramos un eje, el templo quedaría dividido en 2 partes simétricas desde el óculo al centro del suelo y desde el ábside a la puerta. La gran rotonda del Panteón parece querer ser una representación simbólica del universo, con la gran abertura central de lo alto de la cúpula que remite a la bóveda celeste iluminada por el sol en su centro, al igual que Roma ilumina a todo su imperio. En el año 608, el emperador romano de Oriente, Flavio Nicéforo Focas, hizo donación del templo al Papa San Bonifacio IV, que lo transformó en una iglesia católica dedicada a la Virgen María bajo la advocación de Santa María de los Mártires, siendo el primer caso de transformación de un templo pagano en templo católico. Actualmente, el Panteón acoge las sepulturas de personajes ilustres, de ahí que el término panteón se utilice como sinónimo de sepulcro, cambiando el significado original de todos los dioses. Su planta circular y la cúpula, por su simbolismo de eternidad, concuerdan con una función funeraria. El Panteón es uno de los hitos de la historia de la arquitectura, que pone de manifiesto el gran avance logrado por los romanos en esta materia, que no sólo experimentaron con las posibilidades del arco de medio punto, sino que lograron una genial monumentalidad con la gigantesca cúpula e ingeniaron el uso combinado de varios materiales, llevándolos al límite de su resistencia y logrando una obra maestra. La cúpula del Panteón precede a otras grandes de la historia de la arquitectura, como la bizantina de Santa Sofía de Constantinopla, debida a los arquitectos Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto en el siglo VI.
la de la Catedral de Santa María de las Flores de Florencia, obra de Brunelleschi en el 480, y la de San Pedro del Vaticano, diseñada en 1547 por Miguel Ángel, quien afirmó, refiriéndose al Panteón de Roma, diseño angélico y no humano.